gracias por venir al piso. Por favor. Sabemos que, que te mueves excepcionalmente, así que te lo agradecemos. No, al contrario. Saludos a todos, un saludo a los muchachos. A ver, yo quiero empezar por el dólar, porque todo el mundo está hablando del dólar. Sí. Estamos con el empobrecimiento de la clase media, que vos has escrito toneladas de... Sí, que esto es muy relevante porque, viste cuando dice, no, pero la gente no entiende y la macroeconomía es otra cosa y baja a la calle y qué sé yo, que a mí particularmente eso me viene bien en términos de explicarlo. Esto es el embudo, ¿eh? Siempre esta discusión del empobrecimiento es el embudo. O sea, no es que toda la macroeconomía puede funcionar bien y esto mal. Eso no ocurre más allá de que hoy hay una discusión sobre inequidad en el mundo, aún en los países que andan bien. Nobleza obliga, la pandemia en el planeta Tierra blanqueó. Aumentó la desigualdad. Sí, pero el empobrecimiento de la clase media en Argentina es superior a la media. Mínimo, mínimo. El empobrecimiento de la clase media y la pobreza, mínimo. Y te estoy hablando con fundamentos de un trabajo presentado en la Pastoral Social. ¿Mínimo? Mínimo, 50% de la macroeconomía. Wow. Mínimo. Es como que te digo, vos haces la macro bien y la pobreza fue a cero. No, voy a distinguir entre clase media y pobreza. Si macroeconómicamente haces las cosas bien, la clase media sube enseguida. Sube enseguida. La pobreza es un tema, yo hasta lo he discutido con sociólogos, porque el economista llega hasta determinado lugar. Yo en el 100% de la teoría del derrame no creo. Pero en 40 de pobreza, pero esto te lo digo con fundamento. Pero el crecimiento de ingresos... La mitad es macro, sí. Impacta la pobreza, el crecimiento Sí, de ingresos. sí, Ahora, sí. No se puede hablar de este tema que acabas de presentar sin discutir crecimiento, empleo y fundamentalmente, ¿cómo decirlo sin representar a ningún interés creado? La tasa de inversión. Vos tenés que pensar que para cualquier negocio... Tenés que tener una tasa de inversión... Vos tenés que tener uno que ponga plata. Y acá claro, se están yendo. Claro, o sea, que no es que compre bono, que haga el plazo fijo, todo eso es una de las caras. Que ponga la fábrica sin rueditas. Sí, porque vos cuando la gente ahorra, eso es la contrapartida de alguien que va a ir a tomar el crédito, sea individuo o sea alguien que requiere un crédito para su trabajo. Pero el más genuino de todo es cuando vos decís, no, voy a invertir de la mía, o voy a invertir... Voy a poner de la mía, de la que tengo yo. De la que tengo, o de la rentabilidad, que claro, es otra mala palabra. Algún día de la que fui ganando. Por supuesto, algún día yo hablé de clima de negocio y me acuerdo que el gobernador de la provincia, cuando no era gobernador, cuando era... otro economista, digamos, en la discusión, sí. Bueno, me decía, me cae mal esa palabra, o sea... Bueno, ahora dicen que está manejando la economía. ¿Estará manejando la economía? Bueno, no lo sé, pero quiero decir, lo que más me preocupa en términos del debate frente a la gente, de lo que viene, esto es un mensaje aunque este gobierno no siga, porque también veo mucho complejo del otro lado. Hay complejo del otro lado. Hay un complejo en la Argentina de hablar de los pobres y de la clase media en términos demagógicos y populistas, como si no entendieran, como si hay que decir las cosas para quedar bien y todo lo demás. Yo ese debate lo quiero dar. Eso se lo confunde con capitalismo, monopolio, supermercado. No. Eso no existe, mentira. Todo ¿Vos mentira. qué decís que el subsidio de planes sociales genera más pobreza? Por supuesto, primero genera culturalmente un lugar donde uno cuando era chico o adolescente no se sentía cómodo, porque ese es un invento nuevo. El lugar de la limona. Por supuesto, los subsidios generalizados en los servicios públicos también es otra cosa. Una locura. Hay gente hoy que está recibiendo subsidios en los servicios públicos que terminan siendo malos y que lo puede pagar. Entonces, de todo ese populismo berreta, que incluye no solo al oficialismo, hay que salir. De Berretalandia. De eso hay que buscar un piso a Berretalandia, un piso que no se transforme en un formato cultural en el que nos sentimos cómodos. Bueno, porque después te da vuelta, eso darlo vuelta cuesta un Perú. Ahora, y a ver, y en este contexto, ¿por qué está subiendo el dólar ahora? En este contexto, primero, el dólar, así como esto que estamos discutiendo, es otro embudo.
sea, Otro síntoma de algo que... La política cambiaria vos la fijás exógenamente, pero al final el valor de la divisa y su relación contra el peso o contra la moneda de un país Es hacia dónde, es el rumbo económico. termina siendo lo que vos estás haciendo. Es como que te digo, el que toma agua solo y engorda, eso no existe. En general te Vos para dicen, engordar tenés que comer. por eso no existe. Entonces vos, si engordaste porque estás comiendo de más, porque no estás haciendo ejercicio, no está de mal, no está mal que A ver, yo te digo en mis porque yo aprendo economía, entre otros con vos, entonces te lo digo en mis términos prosaicos, ¿no? sí. Digo, los precios están aumentando, por más que le pongan forceps, los precios, aumentando. cuidado, más cerca, más Suben, máximo, suben. suben. Ahora se empieza a aportar, se va a empezar a aportar más dinero por el tema de aguinaldo, el tema de las ganancias. Ese dinero, tarde o temprano, se está yendo al dólar. Sí, pero ¿Y hay una parte del mercado que se está anticipando a eso o no? Puede ser, pero digamos, de nuevo, para salir de la discusión del día a día, tenemos que hacernos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué ocurre en otros países donde ha habido toneladas de emisión? No por aguinaldo, por lo Estados que Unidos. fuere. Claro, pero Estados Unidos, ponele que Estados Unidos yo ya es un ejemplo con el que no me quiero comparar más. A ver cuál. Pero cualquier otro de Latinoamérica, que vale lo que estamos Perú. diciendo, sí, en emisión de moneda, en aguinaldo y hasta en precio de los commodities. Vos pensás que en Chile, Uruguay y Brasil, si vos revisás alimentos, tienen suba de 2 dígitos. Alimentos. O sea, a este gobierno no hay que decirle a todo que no. Es decir, ¿hay inflación de commodities? Sí. ¿Y cómo sigue dando en Chile 3 al año el promedio de todo? ¿Cómo sigue dando 6 en Uruguay y 6 en Perdón, Brasil? Carlito, repetime, perdón mi ignorancia. Sí. ¿Vos decís que en Chile hay inflación de alimentos también, casi como en la Argentina? De 2 dígitos, no como en la Argentina, porque Pero- los alimentos en la Argentina empardan a la inflación pero hay promedio. pero hay una inflación alta en alimentos. Y Sí. sin embargo, en la anual te da 3 puntos. Te da 3 puntos. Brasil ¿Por qué? te da 3 puntos porque tienen política. Primero porque tienen historia. Segundo porque tienen procesos acumulativos diferentes. Tercero porque la sociedad no rechaza a su moneda. Digo esto porque todo esto es previo a este gobierno. Sí, sí, o sí, sea, sí, sí. viste, la mejor manera de dar este debate no es ni herencia de Macri, ni herencia de Cristina, ni la culpa de Alberto. Vamos a hacer un poquito de historia económica. Es de todo, es de todo. Ahora vos me decís, ¿y deslumbran por la gestión los que están? No, tampoco. Pero entonces, Argentina tiene Bueno, hoy yo me animaría a inflación. decirte, no me voy a meter en un tema que vos sabés más que yo, pero sí. no solamente no deslumbra por la gestión, Sí. están haciendo cosas que no, Por que vos supuesto. que las hacen. Todo La eso carne, empeora. sube la carne. Todo eso Entonces, empeora. Es como al revés. Todo eso empeora, pero todo eso inherente a este gobierno, A, empeora la coyuntura, y B, lo peor, ha cortado el horizonte, lo peor, porque vos decís, ¿te acordás la frase estamos mal pero vamos Sí, bien? claro. Hoy Menem, ¿no? ¿Era eso? Sí, Sí. hoy no es más estamos mal pero no, vamos no. bien, hoy es mal, estamos mal y vamos mal. Los niveles de incertidumbre, desconfianza, no es ni incertidumbre ni desconfianza, de gente que va a decir que vamos peor, vos las tenés esas encuestas, ¿no? Bueno, por eso. pero 75 es... Tampoco echarle más leña al fuego, No, pero pero quiero decir, está claro que cuestiones vinculadas a la emisión transitoria, cuestiones vinculadas a los precios de los commodities, cuestiones vinculadas a empresas grandes extranjeras, cuestiones vinculadas a monopolio, hay en todos lados. Sí, Pero lo que diga- pasa es que en Argentina son muy sensibles, porque suben los precios de los commodities y el dólar está Por eso más te quiero tranquilo. decir. Baja como bajaron ahora y el dólar se empieza a poner mal. Bueno. Y vos también me enseñaste que la calificación de los países no es una abstracción. A ver, no sé, ya sé, vos me vas a decir, yo te conozco, Carlito, que esta última calificación de país... Stand alone. Sí, pero éramos emergentes, standalone, Sí, era lo mismo porque ya quedaste- estábamos en el fondo del mar. Es la Pero- formalización de lo que todo el mundo piensa de Argentina, dice, y hay que esperar. Sí, está bien. Es que el que hay que esperar significa algo. Porque vos Pero está control- bien, pero la calificación no es, a ver, no es inocua porque bajaron, No. los activos de las empresas se argentinas. acomodan por razones técnicas, pero te quiero decir de nuevo dividiendo el corto del largo.
En el corto tenés razón, todas estas cuestiones de la inflación del mes que viene, de cómo te califican, del valor Perdón, del yo le digo, es una novedad, pero el corto plazo o largo plazo, el corto o el largo. Eso, Claro, sí, perdón. No, está bien, está bien. En el corto plazo todo eso tiene injerencia, no es inocuo. Si vos comés duro hoy a la noche, te sentís mal hoy a la noche. Pero si vos sos un tipo de desarreglo permanente, además de que te sentís mal hoy a la noche, digo, che, vas mal así. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo peor que nos está ocurriendo, afuera, y casi te digo que adentro también, todas estas decisiones propositivas están esperando. Y están esperando como yo nunca vi en otro momento. Es Pero decir, ¿quién está esperando? Si los inversores... los que tienen que... Y la gente y Pero, todo. a ver, Carlito, yo no quiero, tampoco quiero Sí, extremar... Ahí te traje gracias, un café. Tampoco quiero extremar no quiero echar leña al fuego, como Sí. se dice, ¿no? Ahora, hay grandes empresarios que son los que tenían plata para poner y desarrollar, que se están yendo. Sí, sí. Las empresas se están yendo. Por eso te estoy diciendo. Eso es El sector gastronómico, que vos nunca negás lo que es el dinamismo, la empresa, la pequeña y mediana, está... Voy a distinguir el esperando del yendo. Esperando lo quise decir en el sentido de, bueno, vamos a esperar la elección y después vamos a esperar el 2023. Vos pensás que no todos se van, pero sí todos pueden esperar. Entonces, yo nunca había percibido una cuestión de este tipo como la de ahora. Nunca. No, ¿Qué? nunca había. La mezcla de Y, por incertidumbre ejemplo, yo no soy un analista político. ¿Y qué me lleva a mí a decir la que viene es una elección decisiva? El tema que asocio que no sos lo- analista político, dijiste, era peor, no peor, parecía Negri, ¿quién es el que dice que con 8 diputados menos, con 7 diputados menos, Bueno, pues llevan puesto pero por eso. una mezcla de Negri con, bueno, Pero digamos, y distinguiendo entre Sí, sí, Senado sí, y diputado. Después traen la delicatecen, porque que Senado no puedas alcanzar los 2/3 en ningún caso, eso es un bálsamo fenomenal. Ahora, que diputados puedas alcanzar mayoría o quedes a tiro, es un conflicto en vos seguís términos de diciendo que leyes. estas elecciones son clave Sí, para sí, la economía. son muy importantes y además en términos de la oxigenación para los que tienen que tomar decisiones y no se atreven. O sea, en ese sentido es altamente oxigenante y además deja abierta la puerta a un partido más parejo. A vos decís, ¿y ahora qué se juega después? El 2023. Pero de todo modo quiero aclarar. No, es muy importante, que 2023, falta 1000 años para el 2023. Por eso, el 2022, antes del 2023, El año que viene. cuando le pegás esta vuelta, va a ser fortísimamente macroeconómico. ¿Y qué significa eso? Significa que hay decisiones de carácter económico por tomar ineludiblemente porque la realidad económica no pide permiso. Por ejemplo. Y porque el gobierno va a llegar a los apretones. Bueno, por ejemplo, lo hemos discutido, ahora yo te voy a decir a vos, lo hemos discutido muchas veces, los precios relativos. La distorsión de precios. La distorsión de precios, donde el peor error ¿Sabés, Carlos, que cada vez que voy a comprar cualquier cosa me acuerdo de vos? Y Porque te dice, che, ¿cuánto vale un servicio de Rappi? 200 pesos, pero es carísimo. No, no es carísimo. ¿Por qué? Porque tenés que llevar un producto de 1000 pesos, pero 1000 pesos no. Y bueno. ¿Y cuánto pagás en un restaurante una comida? 5000 pesos. Es carísimo, ¿no? ¿Qué va a ser carísimo? De la vez que lo discutimos ahora, dado las regulaciones y las interferencias en la economía, Es peor. ha aumentado, claro, es peor. O sea que nadie sabe que vale nada. Y hoy no hay. Si vos sales, no hay para el hombre que hace las compras cotidianas y no hay para el que está arreglando no sé qué y no hay... ¿Pero no en lo el soluciona repuesto. eso la oferta y la demanda? No, lo soluciona la realidad y la inflación. Por ejemplo, el gasto público lo está licuando la inflación. La inflación es un aliado del gobierno. Yo lo he presentado como demonio y como ángel. Explícame eso como si fuera una clave. ¿Por qué el gasto público lo licúa la inflación? Bueno, perdón, y la inflación después es el gran impuesto a los pobres también, así claro. Y este ministro está ajustando por esa vía, pero las cabezas políticas del Frente de Todos se están avivando, claro, se están avivando. Estamos haciendo un ajuste y la porque gente, si yo te digo perdemos lo las siguiente, elecciones. yo te digo a los salarios de los jubilados hay que bajarlo 20% con inflación cero. Vos me decís, estás totalmente loco. Sí. No lo digo yo. Sí, sí. Ahora, si yo te digo que les aumentaste 30 y la inflación fue 50, Está bien. los licuaste. Los licuaste. Entonces, este gobierno... Vos le decís que le aumentan mucho, pero la inflación... Claro, este gobierno está licuando gasto público, licuando
licuando las famosas LELIC del Banco Central para desarmar esa bomba y licuando la deuda pública en pesos, que por ejemplo se caracterizó por criticar al anterior y yo también por tomar deuda en dólares al 7%. Y está creando una montaña de endeudamiento en pesos que o explota o te lo desarma la inflación. Bueno, esta era la pregunta. Entonces Sí. este gobierno necesita la inflación para matar esas tres cosas que lo pueden llevar a una explosión. Porque una Pero cosa... al mismo tiempo la inflación no. Carlito, la inflación es el voto que están perdiendo en el conurbano. en Y este momento. sí. Mirá. Es que lo has planteado en términos de diablo y ángel. Es diablo por lo que hace en el Un conurbano. economista muy importante, no un economista, un hombre de negocios muy importante, me dijo, mira, preguntarle a Carlos Melconian, porque es la primera vez en muchos años, yo sé que a vos no te gusta la política, pero o sea, no que no te gusta, no haces análisis político, pero es la primera vez en muchos años que el peronismo va a una elección de medio término en la provincia de Buenos Aires con altísima inflación y con el salario no, los ingresos, no por el salario formal, con los ingresos perdiendo por mucho y sin poder alcanzarlo en el medio de la elección, Sí. con paritaria o sin paritaria. ¿Se entiende Bueno, lo que quiero decir? sí, recontra, y no solo se entiende, sino que tiene un desafío, porque antes de esto que me acabas de decir, de ese punto en particular, ¿qué tengo para decirte? Primero, que lo tiene clarito la cabeza política de este gobierno, porque dice en la intimidad que es lo único que distingue a Argentina del resto de los oficialismos en el mundo que perdieron todos. Porque ¿Y quién es la cabeza política de este gobierno? la cabeza de política de este gobierno es la vicepresidente, pero hay coincidencia que con Urbano. O sea que cuando vos escuchás y lees que dice Cristina, Alberto y Martín, ponete las pilas porque vamos a perder las elecciones, vos decís que no está mintiendo, que no es por la galería. No sé si le dice ponete Bueno, las pilas, sí, pero sí. por supuesto que tiene el liderazgo de la vicepresidente, pero eso, digamos, las cosas funcionan así, porque cuando en Rusia Putin fue de jefe de gabinete, era el líder del espacio también. Así que esas cosas funcionan así, no se tiene que ofender nadie. Es una normalidad para un país presidencialista. Pero es así. descriptivo. Pero ¿qué ocurre? Quiero volver a este tema porque metiste el dedo en la llaga ahí. Vos tenés que pensar que la pandemia barrió a todos los oficialismos y los hizo perder. Eso, en todo el mundo, de Perdóname. derecha a izquierda. Y casi te digo, guarda con la vacuna, porque a Netanyahu y a Piñera con vacuna también le fue mal. A ver, espera. Todos los oficialismos perdieron. Sí. Revisemos un poquito. Trump, Bueno, Podemos, Conte en Italia, Sí, sí, resurgió Lula en Brasil. sí. O sea, donde no perdieron se devaluaron. Macron en Francia, Merkel en Alemania, aunque se fue ovacionada. sí. Y O sea, guarda hay- con la vacuna, sí. Y guarda con la vacuna. Bueno, Netanyahu iba primero en el mundo y perdió el gobierno después de 12 años. Quiero decir, la pandemia es un tema. Ahora, ¿cuál es el rasgo distintivo? Dice, no, pero pará que nosotros de esto entendemos. ¿De qué entendemos? Nosotros sabemos De cómo elecciones. paliar este tema. ¿Por qué? Porque hemos sido eficientes repartiendo. A. Y porque B. Desde el 83 a la fecha, aun cuando Macri le ganó a Scioli la segunda vuelta, en el conurbano ganamos nosotros. Sí. Bueno, entonces, Nosotros sabemos. frente sí. a eso viene Majul. Y ¿Yo? dice, No. dice, che, guarda que el conurbano, Sí. la primera vez que están yendo con 50, y está abierto eso. Ahora está abierto. Vos fijate que en el reparto, Porque primero, no hicieron, porque no le, a ver, si tenían que seguir la lógica del peronismo, la máquina de ganar elecciones, tendrían que haber ido con algo parecido al IFE y no lo hicieron. yo te diría, ¿sabés con qué tenías que ir? Con menos inflación en el fondo. Y si vos querés, con algo superador. Y de repente o no te alcanza, o hay problemas también, porque vos sabés que en esa cosa el jeteo vale un montón. ¿Qué Por es el eso jeteo? el jeteo es que Grabois viene y se queja ahora. Porque dice, ¿quién reparte acá? ¿Quién está a cargo de esto? ¿Yo o ustedes? Entonces, Dame la mía. Claro, porque eso tiene un peso. Entonces te quiero decir, hay ahí una cuestión global que es, los oficialismos tienen un conflicto con vacuna o sin vacuna, si es con vacuna mejor, pero sin vacuna, pero es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Y entonces? Y acá tenés el conurbano que nosotros de esto entendemos. Entiendo. Y bueno, y entonces salís a la cancha. Ahora tengo la última Sí. pregunta. A menos que tenga algo que agregar.
perdóname, entonces, ahora te escucho la última, pero entonces de ahí la relevancia, porque AMLO en México ganó, Sí. pero en el poroteo del Congreso perdió. Sí, sí, Entonces te lo digo, escuché decir, claro, entonces digo, bueno, ¿qué importa acá? Para el 22-23 Una y el elección poroteo, pareja. sí, El poroteo. sí, Bueno, así está el límite, y el piso a Berretalandia. Muy bien. Vos me vas a decir que no son ni magos ni cosas, pero de acá a las elecciones, en términos, falta un montón. Entonces, está todo ordenadito, está el cepo al dólar, está todo como para que no explote nada, o se puede dar antes la explosión, o porque el mercado reacciona antes, o porque el aguinaldo, o porque las paritarias, o porque se suelta una... A ver, yo te diría lo siguiente. Mago no, pero hay como 2 o 3 cosas que tenés que más o menos tener. Primero, hay una que no dominás, que es que la santa soja siga valiendo lo que vale, a pesar de que entramos en un proceso ahora... Está bajando. Sí, más que está bajando de precio, que toda la parte de volúmenes de dólares entra en la primer parte del año. Segundo, el cepo, digamos, tiene hasta final de este mandato mínimo y con gran fortalecimiento en el día a día ahora. Tercero, van a vender dólares bajo el mecanismo oscuro que han vendido desde diciembre hasta esta fecha, porque mientras vos estás sentado ahí, el viernes, el jueves, el gobierno vendió dólares, o sea, no sale, vendió dólares a través de los mecanismos de venta de bonos. O sea que vos decís que no debería pasar nada. No dije no debería, dije, tienen que tener los cañones bien aceitados. Por ejemplo, vos lo mencionaste desde la micro en el aguinaldo, pero desde la macro viene la peor parte de emisión monetaria y fiscal, lo que va a dejar un nutriente de pesos dando vueltas. Y eso puede hacer subir al dólar. Claro, entonces... ¿Viste como más o menos la Sí, curiosamente la inercia inflacionaria viene en baja porque viene de la seca del primer semestre. Tienen estos delay, digamos, estos desfasajes entre no emito hoy... Perdón, pero yo no subestimaría la incertidumbre electoral, la incertidumbre que generan las elecciones cada vez más. También. Y el proceso... Y eso, 2 o 3 meses de eso te comes. 2 o 3 meses de eso te comes. Entonces, es esta cuestión de mirar con lupa milimétricamente cómo llego, y llegan bien, no llegan mal, esa, de la otra, que personalmente es la que más me preocupa, que es el horizonte, el cambio, el que los pibes vean con más optimismo el futuro, el que la gente no se quiera ir, el que quiera volver a invertir y demás, que eso se va a jugar en la Argentina en el 22-23. Carlitos, agradecido por haber venido, No, por que le vaya bien a Racing, después de River primero y después Estudiantes. Viste que yo te dije que mi primer equipo de River, segundo Estudiantes y tercero Racing. Y mi primero es Racing, el segundo es Racing y el tercero es Muy bien, Racing. ya sabía que Gracias, Carlitos. Te estás mirando los zapatos, esos zapatos con la distorsión de precio que hay. Son viejos, pero vos venís de eso. Pero vos con la distorsión tengo una anécdota de eso. Vos Vos sabés cuando puse la zapatería a finales de los 70, vendía una vidriera de hombre y una vidriera de mujer. ¿Y al año era todo mujer. Bueno. El hombre no compra. No, pero eso está... Las mujeres compran 6, 7 pares por año. Le mienten al marido, van y compran. Claro. El hombre cuida la guita. Gracias, Carlitos, por haber venido. Bueno,